El reloj de mi padre marcaba las 3 de la tarde cuando el sol, por primera vez en mi vida, dejó de moverse. Me llamo Amara Diallo, tengo 46 años, y lo que voy a contarles ocurrió en el verano de 1963, en algún punto del desierto que separaba el puesto minero de Tindouf de las últimas aldeas conocidas. Han pasado 7 años desde entonces y todavía no logro dormir sin contar las horas que faltan en mi memoria. ¿Por qué faltan? Lo sé con certeza matemática, aunque nadie más lo crea. Yo trabajaba como geóloga para una compañía francesa que buscaba yacimientos de fosfato. Era la única mujer en el equipo, la única que había nacido en ese continente, y por eso, supongo, fui la única que sintió que algo en aquella arena no quería que estuviéramos allí. No fue una premonición mística. Fue algo más simple y más aterrador, una sensación física, como cuando uno entra en una habitación y sabe, sin mirar, que hay alguien más respirando en la oscuridad. Salimos del campamento base al amanecer, 4 personas en un vehículo todoterreno cargado de instrumentos. Íbamos Farid, el conductor, un hombre callado que conocía cada duna como si fueran los surcos de su propia mano. Etienne, el ingeniero francés, siempre sudando, siempre quejándose del calor, y Baba, el joven ayudante que apenas tenía 20 años y que no dejaba de silbar canciones que nadie reconocía. Yo iba adelante, con los mapas sobre las piernas, calculando rutas que ya habíamos calculado antes. El desierto, a esa hora, tenía un color que no sé nombrar. No era dorado ni blanco. Era un tono intermedio, como el de una herida que empieza a cicatrizar. El calor no llegaba en oleadas, como suele decirse, sino en capas, una encima de otra, apretando el pecho. El silencio también tenía capas. Uno cree que el desierto es silencioso, pero no lo es, hay un zumbido bajo, casi imperceptible, que algunos atribuyen al viento sobre las rocas y que yo, con los años, he aprendido a desconfiar de explicar tan fácilmente. Llegamos a la zona de estudio pasado el mediodía. Era una franja de terreno rocoso rodeada de dunas altísimas, un lugar que en los mapas de la compañía aparecía marcado simplemente como Sector 9. No había nombre local. Cuando le pregunté a Farid por qué, se limitó a decir que los viejos de su tribu no ponían nombre a los lugares que no querían recordar. Empezamos a trabajar. Etienne tomaba muestras con el barreno, Baba cargaba las cajas, yo anotaba coordenadas y mediciones. El sol pesaba sobre nuestros hombros como una mano abierta. Recuerdo que hacia las 3 de la tarde miré mi reloj, un regalo de mi madre, y confirmé la hora con el sol, coincidían perfectamente. Ese detalle se volvería importante después, aunque entonces no lo sabía. Fue Baba quien lo notó primero. Dejó de silbar. Se quedó mirando el horizonte con una expresión que no supe leer, entre la extrañeza y el miedo, y dijo, en su francés torpe, que el sol no se había movido. Nos reímos. Etienne dijo que el calor le estaba jugando bromas al chico. Pero yo, por costumbre profesional, volví a mirar mi reloj. Marcaba las 3:20. Miré el sol. Estaba exactamente donde había estado 20 minutos antes, en el mismo punto exacto del cielo. Ni un grado más bajo, ni una sombra distinta proyectada sobre las rocas. Al principio pensé que mi reloj se había detenido. Comprobé el de Etienne. Coincidía con el mío. Comprobé el de Baba. También. Los 3 relojes avanzaban con normalidad, contando segundos, minutos, pero el sol permanecía inmóvil, clavado en el cielo como un insecto atrapado en resina. Farid no dijo nada. Solo se sentó sobre una roca y empezó a rezar en voz baja. Durante la siguiente hora, según nuestros relojes, intentamos encontrar una explicación razonable. Etienne sugirió que tal vez sufríamos algún tipo de intoxicación colectiva, quizás por el agua, quizás por el calor extremo. Yo revisé los instrumentos de medición, comprobé la posición de las sombras con una brújula y un teodolito improvisado, y confirmé lo que ya sospechaba. Las sombras tampoco se movían. Ni un milímetro. El tiempo, medido por nuestros relojes, seguía su curso. Pero el mundo físico que nos rodeaba se había detenido. Es difícil describir el miedo que produce algo así. No es el miedo a un depredador, ni a una amenaza concreta. Es un miedo más antiguo, más profundo, el miedo a que las leyes que sostienen la realidad hayan dejado de aplicarse sin previo aviso. Sentí que el suelo bajo mis pies, aunque seguía siendo sólido, ya no era confiable.
Decidimos volver al vehículo. La lógica más simple decía que debíamos alejarnos de ese sector, regresar al campamento, informar de lo ocurrido. Pero cuando Farid intentó encender el motor no respondió. No porque estuviera averiado. Simplemente, el motor giraba, hacía ruido, pero el vehículo no avanzaba ni un centímetro sobre la arena. Era como si estuviéramos atrapados dentro de una fotografía que alguien más contemplaba desde fuera. Esa fue la primera noche que no llegó. Digo primera porque hubo más, aunque no sabría decir cuántas, ya que el concepto mismo de noche había perdido su anclaje. El sol permaneció exactamente en el mismo punto durante lo que nuestros relojes marcaron como 14 horas. Comimos, dormimos por turnos, hablamos poco. El calor no disminuyó ni un grado, porque no había atardecer que lo enfriara. Empezamos a racionar el agua con una angustia distinta a la habitual, porque ya no sabíamos cuánto tiempo real estábamos viviendo. Fue en esas horas inmóviles cuando Baba me contó, en voz baja, para que Etienne no lo oyera y se burlara, una historia que su abuela le había susurrado de niño. Hablaba de un lugar en el desierto donde el sol se detenía para castigar a quienes profanaban tierra que no debía tocarse. No dijo profanar exactamente, usó una palabra en su lengua que significaba algo más parecido a despertar. Pensé que era una superstición, una forma de su mente de procesar el terror. Ahora ya no estoy tan segura. Al segundo periodo de 14 horas según nuestros relojes, Etienne empezó a mostrar signos de deterioro mental evidentes. Repetía frases sin sentido, se levantaba y caminaba en círculos alrededor del vehículo, insistiendo en que si caminaba lo suficiente encontraría el borde de lo que llamaba la fotografía. Yo intentaba mantenerme funcional, aferrándome a mi entrenamiento científico, tomando notas, midiendo, comparando datos, como si el acto de documentar pudiera devolverme algún control sobre la situación. Fue entonces cuando noté el primer detalle verdaderamente inquietante, algo que había estado ahí desde el principio pero que mi mente, saturada de miedo, no había procesado. Las huellas de nuestros propios pasos, las que habíamos dejado al llegar al sector esa primera mañana, seguían intactas en la arena. Ni el viento, que sí soplaba, aunque de forma extraña, sin levantar polvo real, había borrado ni una sola marca. Era como si el aire se moviera pero no tocara nada, como una corriente fantasma incapaz de interactuar con la materia. Caminé hasta el borde del sector, siguiendo nuestras propias huellas de llegada, buscando el límite de aquella anomalía. Farid me siguió, en silencio, con una expresión de resignación que me heló más que el propio fenómeno. Caminamos durante lo que debieron ser al menos 2 horas según mi reloj. Las dunas que rodeaban el sector no se acercaban. No importaba cuánto avanzáramos, permanecían siempre a la misma distancia, como una pintura que retrocedía al mismo ritmo que nuestros pasos. Fue Farid quien finalmente habló, con una voz que ya no tenía miedo, solo una tristeza profunda y antigua. Dijo que su abuelo le había hablado de esto una sola vez, borracho, en un funeral, y que nunca volvió a mencionarlo. Contó que hacía muchas décadas, antes de que él naciera, una caravana entera había desaparecido en esa región. No muerta, dijo. Desaparecida. Y que los pocos que regresaron, años después, envejecidos apenas unos meses según su cuerpo pero con la mirada de quien ha vivido siglos, hablaban de un sol que no se movía y de un desierto que los observaba como un animal paciente, esperando algo que ellos nunca llegaron a comprender qué era. Regresamos al vehículo. Etienne había empeorado. Baba lloraba en silencio, sentado con las rodillas contra el pecho. Y entonces ocurrió el giro que cambiaría para siempre mi comprensión de lo que estábamos viviendo. Revisé los mapas, buscando algo, cualquier cosa, un patrón. Una coordenada que explicara por qué justo ese sector, por qué justo ese día. Y entre las anotaciones que habíamos hecho antes de la anomalía, encontré algo que no recordaba haber escrito. Una fecha. Una fecha correspondiente a 30 años antes de aquel día, escrita con mi propia letra, en tinta ya seca, en un mapa que yo misma había comprado nuevo esa misma semana en Tindouf. No podía explicarlo. No era posible que esa tinta llevara 30 años sobre un papel comprado hacía días. Pero ahí estaba, y la fecha coincidía, exactamente, con la desaparición de la caravana que Farid acababa de mencionar. Empecé a sospechar, con un terror que se instalaba lentamente en mi estómago como agua fría, que no estábamos atrapados en un fenómeno espacial. Estábamos atrapados en algo temporal, algo que se repetía.
Un bucle que quizás llevaba ocurriendo desde mucho antes de que nosotros llegáramos, y que quizás ya había atrapado, en algún nivel que mi mente no podía procesar del todo, a esa caravana perdida 30 años atrás. Durante lo que calculamos fueron 5 ciclos completos de 14 horas. Intentamos distintas estrategias de escape. Caminar en direcciones distintas. Quemar combustible como señal, aunque no había nadie que pudiera vernos. Ni siquiera sabíamos si el humo ascendía de forma normal en ese espacio congelado. Cavar, absurdamente, como si pudiéramos encontrar un túnel bajo la anomalía. Nada funcionaba. El sol permanecía fijo. Las sombras no giraban. Y con cada ciclo, algo en nosotros se iba desgastando, no físicamente, porque no sentíamos hambre real ni sed real más allá de la habitual, sino psicológicamente, como si nuestras mentes fueran las que envejecían mientras nuestros cuerpos permanecían anclados a ese instante eterno de las 3 de la tarde. Etienne fue el primero en desaparecer. No hubo grito, no hubo forcejeo. Simplemente, en un momento en que Baba y yo discutíamos sobre las reservas de agua, noté que Etienne ya no estaba sentado donde había estado apenas un minuto antes. Sus botas seguían ahí, sobre la arena, exactamente en la posición en la que las había dejado. Pero él no estaba dentro de ellas. No había rastro de arrastre, ninguna señal de lucha. Como si algo lo hubiera extraído del mundo con precisión quirúrgica, dejando su calzado como una prueba absurda de que había existido. Baba enloqueció por completo después de eso. Empezó a gritar el nombre de su madre en su lengua, corriendo en círculos, hasta que finalmente se detuvo, exhausto, y se sentó junto al vehículo, murmurando la misma frase una y otra vez. Cuando finalmente logré entenderle, entre sollozos, comprendí que estaba repitiendo algo que su abuela le decía de niño. Una especie de oración para que el sol volviera a moverse, para que el tiempo perdonara a quien lo había despertado. Farid, en cambio, se volvió extrañamente sereno. Me dijo, con una calma que aún me perturba al recordarla, que él ya sabía que no todos regresarían. Que en la historia de su abuelo, siempre faltaba alguien. Que el desierto, cuando decidía detener el sol, exigía algo a cambio antes de volver a dejarlo caer. Fue en ese momento, con Baba temblando junto al vehículo y Farid mirando el horizonte inmóvil con una resignación que me pareció casi ritual, cuando comprendí que yo también debía tomar una decisión, aunque no entendía todavía cuál. Caminé de nuevo hacia el límite del sector, esta vez sola. El aire, ese viento fantasma que no tocaba nada, pasaba junto a mi rostro sin refrescarlo. El calor seguía siendo el mismo calor exacto de las 3 de la tarde, sin variación, sin alivio. Y entonces, por primera vez, noté algo que no había visto antes. Sobre una roca, medio hundido en la arena, había un objeto metálico oxidado. Al acercarme, descubrí que era un reloj de bolsillo, de un modelo antiguo, europeo, detenido también a las 3 en punto. Junto a él, casi enterrados, encontré fragmentos de tela y lo que parecía ser el resto de una brújula rota. Comprendí, con un terror gélido que me subió desde los pies hasta la garganta, que estaba viendo los restos de la caravana desaparecida 30 años atrás. Habían estado ahí todo ese tiempo, en ese mismo instante congelado, y de alguna manera, algunos de ellos habían logrado salir, envejecidos, marcados para siempre, mientras otros se quedaron atrapados en ese eterno mediodía inmóvil. No sé exactamente qué ocurrió después, porque mi memoria de esas horas finales es fragmentaria, como si algo hubiera decidido borrar ciertas partes de lo que viví. Recuerdo haber vuelto al vehículo. Recuerdo haber tomado la mano de Baba, que temblaba con la fiebre del terror. Recuerdo haber mirado a Farid, que asintió, como si comprendiera algo que yo aún no comprendía del todo. Y recuerdo, con una claridad que me despierta en mitad de la noche 7 años después, haber mirado directamente al sol inmóvil y haberle hablado, en voz alta, pidiéndole que nos dejara ir, ofreciendo lo único que se me ocurrió ofrecer, la promesa de contar lo que había visto, de no dejar que esa tierra fuera olvidada de nuevo, de darle un nombre a ese sector que ya nadie quería nombrar. Lo siguiente que recuerdo con nitidez es el sonido del motor arrancando con normalidad, las sombras moviéndose de golpe, alargándose sobre la arena como si el mundo hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente exhalara. El sol descendía hacia el horizonte a una velocidad que parecía casi obscena después de tanta quietud. Regresamos al campamento base esa misma tarde, según nuestros relojes. Pero cuando llegamos, el calendario que colgaba en la oficina de la compañía marcaba una fecha distinta.
Habían pasado 11 días desde nuestra partida, no las pocas horas que nuestros cuerpos y nuestros relojes insistían en haber vivido. Etienne nunca fue encontrado. La compañía francesa clasificó su caso como una desaparición accidental en el desierto, atribuible a un golpe de calor y posible desorientación. Baba dejó el trabajo semanas después y regresó a su aldea, nunca volví a saber de él, aunque me dijeron que jamás volvió a hablar del desierto. Farid siguió trabajando como guía durante años, pero se negó, hasta el final de nuestra colaboración, a acercarse nuevamente al sector 9. Yo escribí un informe detallado sobre el incidente. Nadie me creyó. Fue archivado como un caso de intoxicación colectiva por deshidratación severa, con alucinaciones compartidas. Mi carrera se resintió. Algunos colegas empezaron a evitarme, incómodos con mi insistencia en un fenómeno que la ciencia no podía explicar. Pero hay un detalle final que nunca incluye en ningún informe oficial, porque temía que confirmara definitivamente que había perdido la razón. El reloj de bolsillo oxidado que encontré junto a los restos de la caravana antigua, ese reloj detenido a las 3 en punto, lo guardé conmigo esa tarde, sin saber muy bien por qué. Lo até con una cuerda vieja y lo metí en mi bolsillo. Esa misma noche, ya de vuelta en el campamento, mientras me preparaba para dormir, saqué el reloj para examinarlo bajo la lámpara de petróleo. Las agujas, que durante toda la tarde habían permanecido inmóviles marcando las 3, se habían movido. Marcaban ahora una hora distinta. Una hora que coincidía, exactamente, con el momento preciso en que yo había hablado en voz alta al sol, ofreciendo mi promesa. Desde entonces, ese reloj sigue funcionando con normalidad. Lo he hecho revisar por 3 relojeros distintos a lo largo de los años. Todos confirman lo mismo, es un mecanismo antiguo, pero perfectamente sano, sin ninguna razón mecánica para haber estado detenido durante 30 años en el desierto. A veces, en las noches en que no puedo dormir, lo saco de su caja y observo cómo las agujas avanzan, tan normales, tan mundanas, y me pregunto cuántas otras personas, en algún otro rincón olvidado del desierto, estarán en este mismo instante atrapadas en su propia tarde eterna, esperando que alguien, sin saberlo, ofrezca la promesa correcta para que el sol finalmente acepte moverse de nuevo. Porque eso es lo que nunca le confesé a nadie, lo que me guardo incluso ahora, 7 años después, mientras cuento esta historia en voz alta por primera vez. Cuando hablé al sol aquella tarde, cuando ofrecí mi promesa de recordar y nombrar ese lugar, sentí, con una certeza que no puedo explicar racionalmente, que algo me escuchó. Y sentí también, con la misma certeza helada, que aquello que nos dejó ir se quedó satisfecho, no porque hubiéramos escapado, sino porque comprendió que yo regresaría. Que algún día, como ahora, contaría esta historia, y que alguien que la escuche, en algún lugar, sentirá la curiosidad suficiente para buscar ese sector sin nombre en el desierto. Y el desierto, con toda su paciencia inmóvil, sabe esperar.